TJ Canal 34 presenta la década del 2000, una década dorada. Programa número 126. Un campeón sorpresa. 11 Caldas campeón. Copa Libertadores 2004. 1 de julio del 2004. Al mejor estilo TJ. 100% única. Tan 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 tan. Hola, muy buenas madrugadas. Otra vez estamos acá con ustedes haciendo la década del 2000, una década dorada, por supuesto por TJ Canal 34. Bien, programa número 126 de este prestigioso ciclo, correspondiente a hoy, madrugada de miércoles 6 de mayo del año 2020, en nuestro día número 48, cuarentena obligatoria. Bien, como el movimiento se demuestran dando puesta andemos, y hoy tenemos que hacer un programa un poquitito más ágil, un poco más activo, vamos a hablar sobre vamos a hacer un programa un poco más ameno, un poco más dedicado a la afición futbolística. En este caso vamos a viajar para el lado de Colombia, vamos a recordar un gran campeón como lo fue, un sorpresivo y gran campeón como lo fue el Once Caldas de Colombia en la Copa Libertadores 2004, superando al poderoso Boca Juniors de acá de Argentina. Pero bien, como movimientos se demuestran dando pues, haremos una barrida, tatatán, tatatán. Bien, luego de esta corta barrida hablaremos sobre este campeón. ¿Por qué lo llamo un campeón sorpresa? Porque a priori, en la previa siempre se hace como cuál candidato podría ganar la Libertadores, y generalmente se recurre siempre a la típica, se recurre siempre a los equipos de Argentina y de Brasil, digamos, no se tiene en cuenta generalmente a los equipos de otros países, en este caso de Colombia. Pero también, podría haber, ¿por qué no podría haber sido hubiera arrancado como candidato? Pero lamentablemente como que los equipos más poderosos del continente son los de Argentina y los de Brasil, que generalmente son los que proveen más de jugadores al medio europeo, a las selecciones nacionales. Pero bien, luego de esto empezaré a hablar sobre esta gran consagración de este gran equipo como lo fue el Once Caldas de Colombia. Bien, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Hace aproximadamente el febrero del 2004 empieza la Copa Libertadores. Once Caldas empieza jugando la primera fase. Una primera fase, un poquito dura, pero a priori, pero después a lo largo del camino como que se fue adaptando, digamos. Ocupó grupo de primera fase con Vélez Sarsfield de Argentina, con Unión Maracaibo de Venezuela y con Fénix de Uruguay. Un grupo más o menos un poco duro, pero podía aspirar a más, digamos. Pero bien, digamos que Once Caldas no era un equipo con muchas figuras, eran jugadores, como se dicen, muy buenos jugadores, pero no tenían muchas figuras. Había jugadores como el arquero Henao, como Erkin Soto, como John Biafara, como Agudelo, el delantero. Después con otro jugador llamado Valentierra, pero bien, jugadores que a priori en la previa no decían mucho, pero después a lo largo de la Copa sorprendieron a muchos y extraños. Bien, el camino de Once Caldas en la Libertadores empieza aquel día de febrero del año 2004, cuando enfrenta nada más y nada menos a Fénix de Uruguay, donde no tendría ningún problema y ganaría por 3-0 para arrancar nomás. Y luego a la otra fecha, más precisamente el 22 de febrero del 2004, jugaría nada más y nada menos que frente a Unión Maracaibo en Venezuela, donde ganaría por 2-1. Bien, dos cotejos y 2 victorias, dos partidos y 2 victorias. Muy buena performance hasta ese momento.
Luego en el mes de marzo jugaría nada más y nada menos a priori con el equipo más duro de la zona, que era Vélez Sarsfield de Argentina, donde perdería por 2-0, como que sería una de las únicas derrotas que tendría acá. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como que sigue, como se dice, de largo, y cerraría el grupo nada más y nada menos contra Fénix de Uruguay en el mes de abril del año 2004, empatando en 2-2, digamos, en local en Colombia, digamos. Pero antes había ganado también de local en Colombia al mismo rival con el que había perdido, a Vélez Sarsfield. Pero bien, a priori, o sea, una buena performance. Once Caldas consigue el primer puesto de la primera fase con 13 puntos, seguido por, si la memoria no me falla, seguido por Vélez Sarsfield, digamos. Pero bien, a priori era como que era una muy buena performance, y ahí es como que se mostraba un poco el equipo que estaba para más, que podía llegar un poco más bien. Luego de esto vendría los famosos partidos a suerte y verdad, o sea, de ida y vuelta, donde se jugaría, como se dice, la epopeya, ¿por qué no?, de avanzar unas rondas más. El primer cotejo de octavos de final le tocaría nada más y nada menos que frente a Barcelona de Ecuador, un equipo par, un equipo muy similar al equipo colombiano, que a priori sería un partido bastante duro porque no logra sacar una diferencia a ninguno de los dos partidos, y la serie se define por el punto de penal, donde Juan Carlos Henao sería gran figura, emulando a René Higuita, a otro arquero bastante importante en la historia rica del fútbol colombiano. Ataja varios penales y se convierte en figura. Y luego le daría el paso a Once Caldas para ganar esos octavos de final y ir a cuartos de final. Que iba a tener un cuarto de final bastante, como se dice, bastante difícil a priori, porque iba a jugar nada más y nada menos frente al subcampeón de América vigente, nada más y nada menos frente al poderoso Santos de Brasil. Equipo que había jugado la final del año anterior frente a Boca Juniors y que había perdido, y que como que en esta copa quería la revancha, tener una revancha de este título que no pudo ser. Y se había preparado con muy buenas figuras, muy buenos baluartes. Todavía seguía Robinho en ese equipo, haciendo de las suyas, digamos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá en este caso, lamentablemente, las aspiraciones del Santo de Brasil se esfuman a causa que lo sorprende gratamente este equipo que es en ebullición, que era Once Caldas de Colombia, donde termina ganando uno de los partidos y empatando otro de los partidos, y termina pasando a la ronda de semifinales, o sea, empieza a pasar una ronda un poco más. Cosa de que como que era un hecho, porque era un equipo que no eran los tradicionales equipos grandes, no era ni América de Cali ni Deportivo Cali, que digamos que tanto América como Deportivo habían llegado a una final de América, pero no habían logrado ganar. En el caso de Atlético Nacional fue el único equipo hasta ese momento de Colombia que había ganado una copa en el año 89, y como que Once Caldas quería como quedar en la historia grande del fútbol colombiano, digamos, pudiendo avanzar en esta copa, porque digamos de que fue fue como se dice un rival bastante sorprendente para muchos y extraños, pero que se fue haciendo a camino al andar. Era muy parecido a lo que fue el caso del Olimpia de Paraguay, que habíamos tocado antes en nuestro ciclo. Pero bien, esto fue como una especie de cómo esto de poder reivindicar la gran técnica, la gran táctica, la gran riqueza del fútbol colombiano. Bueno, luego de esto llegarían nada más y nada menos las semifinales, y a priori ya se sabía de que Once Caldas iba a jugar con un equipo argentino, o con Boca o con River,
que ambos rivales, o sea, ambos clásicos rivales se tenían que eliminar en una semifinal para el infarto, una semifinal a todo nada, digamos. Y por el otro lado, Once Caldas jugaría nada más y nada menos frente al poderoso poderoso San Pablo de Brasil, otro equipo candidato a priori que se había reforzado bien, y también en ese caso terminaría pasando de una manera trabajosa, pero terminaría superando a ese rival en esta fase, y nada más y nada menos llegamos a la gran final, más precisamente al 20, a las finales del 23 de junio y el 1 de julio del 2004, donde jugaría nada más y nada menos frente a Boca Junior, al actual campeón, digamos, al actual campeón de la edición pasada 2003, y que había dejado nada más y nada menos que en el camino a su clásico rival, o sea, River Plate, en una semifinal de novela. Bien, en este caso a priori como que Once Caldas era el equipo que tenía pocas chances, lamentablemente tenía pocas chances, digamos, y como que Boca Juniors era el que tenía más posibilidades, luego de ese desgaste de haber superado su clásico rival, haberlo dejado afuera, es como que tenía como las de ganar, frente a un equipo bastante a priori, bastante débil, pero a veces como que el débil se fortalece ante el poderoso, y ahí es como que Once Caldas pudo sacar, como se dice, chapa de campeón y hambre de gloria en aquel momento. Y bueno, jugarían una final, la primera final se jugaría en la Bombonera, en Buenos Aires, donde empatarían 1-1, ¿sí? Donde empatarían 0-0, o sea, me olvidé de decir que era 0-0, no era 1-1, y lamentablemente todo se iba, o sea, Once Caldas, o sea, había jugado un buen partido, había como disminuido a ese Boca campeón, a ese Boca superior, ese Boca campeón, ese Boca de Tevez, de Barros Esqueloto, de Schiavi, de Amondanzieri, de Cassini, de Bataglia. No, Bataglia no estaba en este momento, o sea, como que Boca en aquel momento estaba sufriendo un poco la ausencia de Bataglia, que se había ido meses antes, y es como que era un mediocampo bastante nuevo, pero no dejaba de ser un gran equipo. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? En Buenos Aires no se sacan ventaja, empatan 0-0 y todo se definiría en tierras colombianas, o sea, en Manizales, en la cancha de Once Caldas, donde jugarían un partido bastante trabado, bastante duro, y a priori era un partido como que, a ver, había como un clima extraño. Había un clima extraño como en el caso del equipo argentino, o sea, de Boca Junior, como se olfateaba un final de ciclo que luego después ocurrió. O sea, como un final de que muchos de estos jugadores que estaban en ese día, presentes ese día, muchos no iban a estar la temporada que viene. Y es como que esto es como que favoreció un poco a Once Caldas para que pueda campeonar, que pueda salir campeón. Y, y bien, fue un partido bastante trabado donde Boca Juniors no jugó bastante bien y Once Caldas como que se plantó en la cancha y jugó bastante bien, un poco superando un poquito a ese gran rival. Y bueno, como ustedes verán, son los avatares del vivo, digamos. O sea, tuvimos una interrupción, pero bueno, continuaremos. Bueno, ¿cómo quedó esto? Luego de eso, o sea,
luego de todo ese contexto, empieza ganando Once Caldas por un tanto contra cero con un gol de fuera de cancha por parte del defensor Diáfara. Luego de ahí como que empieza, como Boca empieza como un poco a querer poder volver al ritmo de poder ganar el partido, poder superar ese rival, y termina empatando con un gol de Burdizo, que a priori iba a ser su último gol en Boca Juniors, y empatarían 1-1. Bien, ¿qué es lo que pasa después? Luego de esto irían a la suerte y verdad de los penales, donde Juan Carlos Henao, el arquero de Once Caldas, se convierte en figura y ataja varios penales de los jugadores de Boca Juniors. Una postilla importante de esto, que los jugadores de Boca Juniors no pudieron hacer ningún penal, o sea que lamentablemente erraron todos los penales, y luego de eso un jugador de Once Caldas hace el gol final, y ahí es que se consagran campeón. Consagran campeón de la mano del técnico Montoya, tal Fernando Montoya, que fue su técnico. Bien, y ahí se consagraría campeón. Sería el segundo título de la Copa Libertadores para un equipo colombiano. El primero había sido en el año 89 con Atlético Medellín, y era que había jugado frente a Olimpia de Paraguay, y en este caso era Once Caldas de Colombia, otro equipo de Colombia que se consagraría campeón de América, que le daría la chance de jugar la Copa Intercontinental frente al Porto de Portugal. Pero bien, este fue como un poco el recorrido de este equipo, de un equipo que a priori no fue candidato, pero se hizo camino al andar. Bueno, acá ustedes verán la foto, los jugadores, o sea, el portfolio con las fotos. Bueno, estos serían los jugadores. Ahí tenemos a Henao, tenemos a Soto, a Diáfara, tenemos a Agudelo, a Valentierra, son los que jugaban. Bueno, y acá sería como la foto final donde Henao ataja el penal. Pero bien, este fue un poco un recordatorio de recordar este gran equipo del 2004. Pero bien, luego de esta postilla me empezaré a despedir. Como siempre, este programa dedicado a Orquídea. Mil disculpas que tuvimos algunas interrupciones, que mi venerable madre me interrumpió, digamos, pero bueno. Nos volveremos a encontrar como siempre por TJ Canal 34, haciendo la década del 2000 una década dorada. El programa que viene vamos a ser un programa un poco más duro, no tan ameno como este, pero también va a ser interesante. Esto fue la década del 2000, una década dorada. Tan 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 tan.